Sí, un gran saludo a todos mis estudiantes y colegas abogados. Bueno, continuamos con la segunda parte del video sobre la audiencia de imputación en el proceso penal venezolano. Les recuerdo suscribirse a mi canal, darle clic a esa campanita que está ahí y un like, y así te llegarán los mensajes de los nuevos videos. Colabora con mi canal, compártelo con tus amigos que les encante lo que es la parte del derecho. No importa que no sean abogados, no importa que no estés estudiando leyes, porque es importante siempre estar enterado de toda la normativa legal de nuestro bello país Venezuela. Bueno, quedamos en el video pasado en los elementos de convicción. Estos elementos no deben ser someros, estos elementos deben objetivizarse. Los elementos de convicción no pueden ser suposiciones ni presunciones, ya que un elemento de convicción es muy importante, sobre todo uno como la declaración de la víctima. Y es ahí donde la propia audiencia de imputación puede servir de fuente de obtención de elementos de convicción. El artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal nos indica la presencia de la víctima. Y justamente esos hechos de la propia víctima han de surgir como elementos que han de conducir a una convicción. Pero no lo confunda con prueba, porque para hablar de la palabra prueba debe surgir necesariamente un ofrecimiento frente a un hecho en concreto que se acusa, y sobre todo tiene que haber una contradicción. No porque la audiencia de imputación no sea contradictoria, ya que el artículo 18 del Código Orgánico Procesal Penal es muy claro cuando dice que todo el proceso tendrá carácter contradictorio. Y si todo el proceso es contradictorio, obvio que la audiencia pivotal, fundamental de la fase preparatoria, como lo es la audiencia de imputación, pues tiene que ser obviamente de contradicción. ¿Y qué se contradice en la audiencia de imputación? Bueno, en primer lugar, se contradice la existencia del hecho. Se contradice la propia denominación, la propia calificación jurídica, pero también se contradice la idoneidad, la pertinencia, la licitud de esos elementos de convicción que muchas veces a espaldas del propio procesado han sido obtenidos por los órganos policiales y el Ministerio Público y no sustentan ese hecho que se está calificando. Bueno, hasta aquí tendríamos la primera finalidad, que sería la imputatoria. Es decir, el fiscal del Ministerio Público al imputar debe incriminar, intimar, señalar el hecho y la calificante jurídica. Es decir, si el fiscal no hace una de estas cosas, entonces no se está dando cabida a una real imputación. Muy bien, visto la primera finalidad, entraríamos en lo que sería la segunda finalidad de la audiencia de imputación, que es la llamada finalidad cautelar. Esa finalidad cautelar se divide en dos opciones. Recordemos que la teoría general del proceso se habla de la cautela dentro del proceso. Generalmente, cuando hablamos de la teoría cautelar de un proceso, la vinculamos con el proceso civil. En la clásica noción de bienes, secuestro, embargo, prohibición de enajenar y gravar, también existe la llamada cautela personal. La cautela frente al procesado. Por eso es que el tema de la teoría del proceso, desde el punto de vista civil, no se valida mucho en el proceso penal, ya que la teoría del proceso penal tiene sus propias características. Esa cautela personal es lo que suele denominarse por muchos como coerción o coacción, que puede llevar a la privativa de libertad que se dicta en la audiencia de imputación.
y frente al elemento anterior, que es la llamada imputación, podemos decir que la audiencia de imputación también es una audiencia de defensa, tal como lo establece el artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal, que nos dice que la fase preparatoria sirve para encontrar los elementos de convicción que sustenten la acusación, pero también esos elementos que sirvan de defensa al imputado. Ahora bien, la medida privativa de libertad está vinculada a las pautas del artículo 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, lo que está vinculado a la magnitud del daño causado o la pena que eventualmente se vaya a aplicar. Claro que hay previsiones expresas. Por ejemplo, el artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal, en su parágrafo primero, establece que el fiscal del Ministerio Público, siempre que concurran las circunstancias del artículo 236 del COD, deberá solicitar la medida de privación privativa de libertad, entre ellas los hechos que superen los 10 años en su límite máximo. En ese caso está obligado a solicitar la medida de privación judicial privativa de libertad. Esto sería un mecanismo que le conduce la actuación al fiscal cuando solicita la orden de aprehensión. De una vez, cuando solicita la orden de aseguramiento, se tomará la misma pauta del artículo 237 del parágrafo primero, a los efectos de que se transforme la orden de aprehensión en medida judicial privativa de libertad. Pero puede ser que cambie los elementos que sustentan la orden de aprehensión y que ahora no sean efectivos porque hubo una buena defensa y el juez o jueza ha verificado la nulidad, la ilicitud de esos elementos de convicción. Podemos decir que el 237 da una pauta y que cuando se superen su límite máximo los 10 años, el fiscal está obligado a solicitar la medida de privación judicial privativa de libertad. Bueno, mis estimados estudiantes, mis estimados colegas abogados, hasta aquí esta segunda parte del video, la audiencia de imputación. Aún falta una tercera parte y final de este tema, que en las próximas horas estará en mi canal de YouTube. Y bueno, siempre recordando que para que reciba los avisos de mis nuevos videos, debes suscribirte, darle clic a la campanita y si no es mucha molestia, dame un like al video. Colabora con mi canal y comparte con tus amigos. Que Dios los bendiga a todos y que tengan éxitos en todos sus emprendimientos.